¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto saludarlos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que se conecten a este trabajo. Y bueno, quiero decirles que el día de hoy estoy muy contento porque nos acompaña un gran amigo y un gran colega. Primero amigo, después colega, pero algo muy importante es que él se ha especializado en los estudios religiosos. Me refiero al doctor Fabián Acosta Rico. Él es doctor en Ciencias Sociales, es licenciado y maestro en Filosofía, jefe de investigación e información del Archivo Histórico de Jalisco e investigador honorario del Instituto de Estudios del Federalismo. Él es investigador adscrito al Colegio de Jalisco. Sus líneas de investigación son filosofía y antropología de las religiones e imparte clases en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara y es maestro de carrera de la UNIVA. Además, pertenece al Centro de Estudios de Religión y Sociedad y forma parte del Consejo del Instituto de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara y además está inscrito en el Sistema Nacional de Investigadores. El currículum es muy amplio, pero me detengo aquí para compartirles estos datos. Y bueno, le he invitado al doctor Fabián para que pueda platicarnos de sus percepciones sobre este fenómeno que se ha dado, religioso, que se ha dado en llamar nueva era, este fenómeno New Age, pero que probablemente hoy no necesariamente nos sirven los esquemas, ya él nos dirá cómo es que él ha ido acercándose a este tipo de planteamientos, de fenómenos y cómo lo está entendiendo. Y bien, pues lo que se denomina comúnmente como movimiento New Age o Nueva Era queda inscrito en lo que en la antropología denominamos la nebulosa esotérica. La nebulosa esotérica vendría a ser un despertar de nuevas religiosidades y neoespiritualidades, pero no enmarcadas únicamente en un contexto nacional, sino desbordadas hacia todos los continentes. Digamos que ya es una marca global, esto que denominamos New Age. La New Age, a pesar de que suena muy novedosa o como su calificativo la denomina nueva, en realidad ya tiene varias décadas, ¿no? Se puede decir que si sondeamos los orígenes de la New Age, nos tendríamos que remontar prácticamente a lo que en su momento se llamó el espiritismo de Alan Kardec, y también la teosofía de esta señora de H.P. Blavatsky. Incluso también podríamos decir que los movimientos masones, paramasónicos y también la Rosacruz estarían involucradas dentro de estas nuevas religiosidades que explotaron precisamente ya por los años 60 del siglo pasado con lo que se denominó la New Age. La New Age tiene un tinte un tanto mesiánico, se puede decir. Hay una esperanza por parte de teósofos, rosacrucianos, espiritistas, y hoy en día incluso, ¿no? Hasta con los movimientos ufológicos, con aquellos que siguen a los Anunnakis y a los pleiadianos, hay toda una esperanza de que la humanidad está por renacer. Mary Lee Ferguson, una de las teósofas, discípulas de Annie Besant y de la propia Elena Patrova Blavatsky, anunciaba en una obra que es casi un libro axial para la New Age, una obra que se llama La Constitución de Acuario, anunciaba que se vendría dentro de este tránsito, llamémosle cósmico, este cambio de signo zodiacal regente, transitábamos de la era de Piscis, una era de una religiosidad, digamos, clerical, una era en donde los monoteísmos imperaron. Para mí, Mary Lee Ferguson, esa era con esa religiosidad, esa espiritualidad un tanto rígida e institucionalizada, trascendiendo y ahora nos abalanzábamos hacia un tipo de religiosidad tal y como la califica ella, un tipo de religiosidad más espiritual.
Joaquín de Fior, por ejemplo, dentro del contexto del cristianismo, hablaba de que estaríamos pasando, ¿no? Del imperio del Dios Padre al de Dios Hijo y posteriormente ya en esta era, en esta época casi apocalíptica, al del Espíritu Santo. Una era de profetas a una de sacerdotes, a posteriormente a una de monjes, una religiosidad más popular. Entonces, siguiendo las ideas de Joaquín de Fior y empatándolas con las de Mark Ferguson, se podría decir que ahora estamos avanzando hacia una espiritualidad más libre, menos clerical, menos templaria, menos sacerdotal. Y esta religiosidad invita a la exploración, ya no solamente bajo el dogmatismo monoteísta de seguir un solo dogma, sino de varias creencias. Si algo tiene la New Age es que es un abigarrado panorama de religiosidades que van desde la religiosidad chamánica más primitiva, casi animista, hacia las religiosidades más sofisticadas, como las que podrían derivarse del pensamiento transhumanista de Nick Bostrom, con esa idea de que algún día lograremos dar ese tránsito hacia el mundo virtual a través de el exponencial desarrollo de la inteligencia artificial, el vencer la muerte a través de las biotecnologías. Entonces, la New Age como tal inicia como un movimiento derivado de la teosofía, el espiritismo, esa apertura posecular, como la denomina Mardones, el posecularismo, rompió todos los dogmatismos religiosos, políticos, y permitió este clima de libertad religiosa, que es donde precisamente el árbol de la New Age echa sus raíces y abalanza su fronda, ramificándose hacia una diversidad, como lo digo, de cultos religiosos de lo más variado. ¿Qué los caracteriza a estos? Una necesidad de una espiritualidad y de una religiosidad cada vez menos mediatizada por las religiones, llamémosle así, ¿no? Las religiones históricas o institucionalizadas. En la New Age entra, ya para hacerla aterrizar aquí en Latinoamérica, entran los movimientos concheros, los movimientos indigenistas que le apuestan a un resurgir, a un renacer de los dioses antiguos, de los dioses prehispánicos. Esta religiosidad está plagada de prácticas alternativas a los rituales institucionalizados por las religiones monoteístas, como los temazcales, la ingesta del peyote, la ayahuasca. En ese tipo de religiosidad New Age se puede decir que lo que priva es la libertad para que cada persona pueda experimentar una idea de lo sagrado y de lo divino, cada vez menos anquilosadas en fórmulas o formulismos teologales del tipo teísta. Digamos que también en la New Age hay un renacer, y esto habría que enfatizarlo, un renacer de las diosas paganas a la propia tierra. Se le da nuevamente el calificativo de Gaia, de Tonantzin, de Madre Tierra. Y en esta New Age que vuelve a reactivar la presencia y sobre todo la influencia y poder de las viejas diosas. Aquí sería a la Santa Muerte, pero sí podríamos encontrar este renacer en el culto Orisha a las diosas afrocaribeñas. También en el celtismo, en los movimientos Wicca, también hay este retorno a las diosas de la tierra. Y no solamente en el celtismo, también este resurgir también de las religiones germánicas y olímpicas, también hay un regresar o un reactivar el culto a divinidades como Nertur
y en el caso de nosotros a la Guadalupe Tonantzin para aterrizarlo aquí en Latinoamérica. Entonces hay también un trasfondo, ¿no? Podríamos llamarle ambientalista en la New Age, esa idea de que vivimos en la Gaia, en una madre tierra que siente y que resiente nuestro cientificismo y nuestra tecnofilia, una tecnofilia que prácticamente tiene al planeta ahogado, ¿no? En contaminación a los madres atestados, ¿no? De residuos plásticos. Entonces, la New Age habla, como ya lo había dicho con Mary Lee Ferguson, de una especie de gran conspiración, así se llama su obra, La conspiración de Acuario, una gran conspiración donde todas las personas conectadas a través de la madre tierra, todos los individuos, vamos a dar ese brinco a una religiosidad cada vez más libre, a una espiritualidad que también en el caso de muchos movimientos como lo son los movimientos teosóficos de los que ya hemos hecho mención, o los movimientos paramasónicos, o incluso la propia Rosacruz, o por qué no decirlo también, la Gran Fraternidad Universal, el movimiento gnóstico de Samael Onbeor, también están hablando de un concepto de Dios, así como el de la tierra, más abarcativo, un concepto de Dios cada vez más panteísta. Esto me recuerda a las palabras, ¿no? De incluso del propio Albert Einstein, que decía, ¿no? Que en cuál Dios creía cuando le hacían ese cuestionamiento y decía que en el Dios de Spinoza. En la New Age también se presenta, podemos decir, este revalorar una idea de Dios más cercano a los conceptos del hinduismo, a los conceptos del budismo. En la New Age, sí, podemos decir que hay una irrupción con Aisas Baba, con los Hare Krishnas o Vaishnava, o con la Fraternidad Universal o la Casa Kundalini, la Casa Tíbet. Ellos también han ganado presencia desde los años 60 con una definición o una conceptualización de la espiritualidad y de la idea de Dios completamente distinta o contraria al del cristianismo o a la del judeo-cristianismo. Un Dios que ya no tiene forma, un Dios que ya no es ya no es un ser personal al cual se le puede orar, sino aquí más bien hay una pretensión de reconectarse con ese Dios, con esa divinidad que no solamente está fuera de mí, sino que también es parte de mi interior, es parte de mi yoidad profunda. Esa conceptualización que casi se la debemos en el caso del cristianismo al maestro Eckhart, la famosa Full Kelly, esa flama interior divina, reaparece también en dónde? Reaparece en estos movimientos New Age de corte hinduista, en la cual también se habla de un Atma. Aquí también habría que mencionar que en la New Age, en esta diversificación que tiene, también ha tenido presencia dentro de las propias universidades, con un Ken Wilber, con un Alan Watson, con un Maslow, todos ellos con su movimiento denominado, ¿no? El transhumanismo, no, perdón, transhumanismo, la transpersonal o la psicología profunda, inspirada en Carl Gustav Jung, ellos también representarían dentro del movimiento New Age esta vertiente más académica, más científica, incluso, ¿no? Hasta podríamos decir que los nuevos paradigmas de la ciencia, con un Gary Zucker, con Mabel, también ellos quedan inscritos dentro de este movimiento New Age, que podemos decir que en lo científico, pues irrumpe gracias a esta obra o libro, el Tao de la física. Entonces, la New Age, haciendo ya el resumen o la síntesis, le apuesta a una libertad y a una diversificación religiosa. Como lo diría René de la Torre, una religiosidad a la carta, donde las personas ya no tienen problemas para seguir profesando
un cristianismo cada vez más relajado, un cristianismo que perfectamente puede empatar con el sufismo, que puede empatar con la propia cábala, con el neoespiritualismo. Las personas se sienten cada vez más en libertad, y lo vuelvo a enfatizar, de poder en este esoterismo de masas o popular, de elegir cualquier tipo de creencia que se acomode, ¿no? Con su sentir. Es una religiosidad cada vez más individualista, aunque suena así la conspiración de Acuario como algo colectivo, es una religiosidad cada vez más individualista, donde la persona, ¿no?, puede elegir en este universo que va desde lo celta hacia lo germánico, hacia lo orisha, hacia lo vaishnava, puede elegir cualquiera de esta gama de creencias religiosas, todas ellas con una apertura, ya sea hacia la madre tierra o hacia un concepto de Dios cada vez, podríamos decirlo, más panteísta, ¿no? Doctor, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Podríamos decir que la religiosidad de la nueva era es una religiosidad que tiene cierto grado de porosidad sincrético en las creencias religiosas, donde no todo entonces está estructurado de manera lógica? Ah, claro, se puede decir que hay una especie, podríamos llamarle, ¿no?, de mercado de las religiones, en un mercado de las religiones donde las personas no tienen que seguir los rigores creenciales de un dogma como tal, ni tampoco se tienen que supeditar para poderse acreditar como parte de un movimiento espiritual o religioso, tienen que supeditar su conducta a cierta ritualística o canon ético o moral. La persona libremente puede un día, ¿no?, probar ayahuasca, al día siguiente ordenar su casa siguiendo todas las especificaciones del Feng Shui, practicar meditación, ya sea Kundalini o Vedántica, o en su defecto, ¿no? Viajar a, no sé, a la Sierra Madre Occidental buscando un maracame que lo inicie en los secretos casi castenadianos, ¿no?, de mezcalito o de las plantas de poder. Es decir, es una religiosidad completamente libre, es de una apertura espiritual que sí pega mucho, ¿no? Le pega mucho a las religiones que todavía se mantienen bajo una estructuración clérigo. Sacerdote es el que tiene toda la verdad y la responsabilidad de guiar moral y espiritualmente a su rebaño. Aquí las personas en este contexto de New Age, pues eligen libremente a qué gurú le van a estar haciendo caso, o a qué televangelista no tanto, pero más bien a qué maracame, a qué sufí le van a depositar para que lo siga instruyendo en estos menesteres de una espiritualidad más abierta, ya sea hacia el amor, a la madre tierra, o a este concepto cada vez más indefinido de Dios. Que en el caso de Guadalajara hubo una exponencial presencia de la New Age, digámoslo, ubiquémoslo entre los años 70, 80, todavía hasta los años 90, sobre todo con la gran fraternidad universal, con esta presencia importante que también tuvieron los Vaishnavas o los Hare Krishnas, y por qué dejarlos de lado también a los gnósticos. Se puede decir que incluso con los radiofantasmas, con la Casa Tíbet, incluso hasta con estos señores de la Kundalini, sí hubo todo un auge, ¿no?, que también estuvo inscrito en el vegetarianismo, la panza es primero, el restaurante la zanahoria. Sí hubo un interés, sobre todo en la generación X,
si lo ponemos en términos de generacionales, hubo un interés en la generación X por estas nuevas alternativas religiosas. Y se puede decir que la New Age fue cuando tuvo aquí en Guadalajara una presencia bastante significativa. Yo creo, y esta es mi opinión, este es mi análisis, que la New Age ya se está quedando rezagada, que ya estamos avanzando hacia otro tipo de religiosidad que ya no tiene que ver con estas ideas un tanto hippies, ¿no? De la fraternidad y el amor universal. Nuestras religiosidades están ahorita cada vez más marcadas por la tecnofilia y el cientificismo. Aquí se abren posibilidades para el transhumanismo, que ya dije, de Nick Bostrom, y una religiosidad que cada día está más influenciada por el anime, las series de televisión, las películas, donde se propaga una especie de esoterismo de masas, en donde ya la gente empieza a entender qué es esto de los crononautas o viajeros en el tiempo, esta idea de la panspermia o de que la humanidad fue sembrada por una civilización extraterrestre, dígase reptiliana, pleyadiana, qué sé yo. Entonces, sí siento que la New Age, con estas pretensiones o estas buenas intenciones de un amor fraternal, universal, pues están, digamos, dejando de lado y estamos avanzando hacia otro tipo de religiosidad más posmoderna, podríamos llamarle así, más ubicada en estas ideas transhumanistas de la posibilidad de un día poder hacer que la conciencia migre, no sea un espacio virtual como la internet, o esta idea de poder alcanzar la inmortalidad mediante la cosecha de embriones clonados de nuestra codificación genética de alguna de nuestras células. Entonces sí siento que la New Age ya es un tema un tanto sesentero, setentero, ochentero, y estamos avanzando hacia otro tipo de religiosidad. Pues, doctor Fabián Acosta, agradezco muchísimo esta conversación, este espacio para los estudiantes. Creo que abre perspectivas y me parece muy interesante este cierre que estás generando en relación a lo que sería una especie de transformación de las creencias religiosas, la New Age que un poco ya rezagada y apareciendo estas nuevas formas de religiosidad que tú has estado estudiando y dándole seguimiento fuertemente. No sé si quieras cerrar con algo. Con el siguiente comentario, si uno busca en las librerías obras relacionadas con la New Age, ya son muy pocas. En cambio, tenemos a un Noam Harari con el Homo Deus o Sapiens, pues vendiendo millonadas en libros traducidos a todos los idiomas. Y siento que New Age es un tanto pretérito. Hasta la música denominada la New Age ya ha pasado hace varias décadas de moda, ¿no? Cuando estuvo muy vigente, ¿no? Enya, el propio Vangelis. Pues estamos hablando de la década de los 80, quizá 90. Hoy en día estamos avanzando hacia otra cultura religiosa global, llamémosle también planetaria, distinta, en la que ya no imperan tanto los gurús de Oriente ni los gurús indigenistas, sino más bien las series de televisión y las películas de ciencia ficción. Hay un cambio de mentalidad religiosa en la que ahora la protagonista es la cultura de masas de las que hablaba Humberto Eco, o a las que yo denomino esoterismo de masas. Pues muchísimas gracias. Seguramente vamos a leer también tus trabajos y estos acercamientos últimos. Entonces, muy amable y quedo al pendiente de seguir estas conversaciones. Muy amable.